Dina Boluarte y el señor Otárola han de estar en este preciso momento, 10 de la noche de hoy 3 de mayo, pero comiéndose las uñas así. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido de que la represión que estaba a cargo de la señora Boluarte han sido desproporcionales, indiscriminadas, abusivas, casi como ejecuciones extrajudiciales o una matanza sin ningún tipo de escrúpulos. Eso es lo que ha dicho la Corte Interamericana. Caerán los chupamedias de Dina. Cecilia García aseguró que el informe que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue demoledor para el gobierno de la usurpadora Dina Boluarte, pues ha dado a entender que por los crímenes que han cometido durante las protestas en contra del régimen de la genocida, les esperarían muchos años de cárcel a todos los involucrados en estos crímenes, incluido el Gabinete de la Muerte, liderado por el carnicero Alberto Otárola, y que escogió la propia traidora Dina la asesina, pues han concluido que la represión ordenada por el Estado peruano fue desproporcionada, indiscriminada y abusiva, que podría llegar a catalogarse como masacres en las que hubieron ejecuciones extrajudiciales, algo que no te dice la prensa mermelera porque están preocupados en sus propios negocios. Y es que este informe ha revelado lo que ya sabíamos. Los peruanos que salieron a protestar y los que tuvieron la mala suerte de estar por el lugar fueron asesinados a punta de bala con la excusa de que la marcha había pasado un grado de extremismo terrorista, porque en el Perú sí está permitido matar terrucos, pero no han logrado justificar heridas como las de la niña de Andahuaylas que recibió un perdigón en el ojo, ni la muerte del señor que estaba parado viendo una de las manifestaciones en Lima, al que le impactó una bomba lacrimógena que terminó reventándole el cerebro, o al joven que mataron con 2 tiros solo porque cruzó la calle luego de que se terminara una protesta. Dina Boluarte y el señor Otárola han de estar en este preciso momento, 10 de la noche de hoy 3 de mayo, pero comiéndose las uñas así, y de vuelta. Obviamente, como todos políticos sin ver y conchudísimos como son, no lo van a expresar. Dina Boluarte ha salido el día de hoy a una conferencia de prensa a hacerse la víctima. Es que ya no tiene otro recurso. Valgan verdades, lo que ha dicho la Comisión de Derechos Humanos, el país los tiene que obedecer. El ministro de Justicia, amigo íntimo de Nicanor Boluarte y también conocidísimo de Otárola, ha dicho que van a implementar todas las recomendaciones porque no tienen de otra. Porque nosotros como país estamos adscritos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligados a poder adoptar sus recomendaciones. Sin embargo, es necesario aclarar que las recomendaciones de investigaciones penales y judiciales que se van a dar no tienen otra más que tener gente en la cárcel, lo que ya se habría hecho en cualquier país normal. Les cuento, Francia, por ejemplo, ya tiene meses de manifestaciones, meses. Hoy día, 3 de mayo, han habido 500 detenidos en las manifestaciones de Francia que no son nada pacíficas, que no son de pronto nada sociales en algunos aspectos y que ya han llegado a ciertos límites de extremismo. Pero en un país de primer mundo donde se tienen que respetar las libertades de opinión, de idiosincrasia, ideológicas, lo que se tiene que hacer es guardar el orden interno, como lo hacen en Francia, porque ya las cosas se les han ido de las manos, pero desde el año pasado. Y son meses y meses y meses en manifestaciones. Lo que ha motivado todas las manifestaciones de Francia es la nueva reforma del sistema de pensiones. Hay dichos y entredichos. Aquí en Perú están haciendo los fujimoristas una suerte de cuasi reforma al servicio de las AFPs, tratando de agarrar más plata de la ONP para la AFP, pero nadie ha dicho nada. Y es que los peruanos en este momento estamos preocupados en otros lados. Vemos a donde la prensa nos diga, miren acá. Por ejemplo, yo les voy a decir, vamos a ver todos acá, veamos acá, y no veamos esta realidad. Aquí en Perú ya se está realizando una reforma del sistema de pensiones totalmente lesiva para todos los aportantes, tanto de AFP y ONP, pero nadie ha levantado la voz, nadie ha dicho absolutamente nada. En Francia, meses que hay manifestaciones, meses que la población no lo acepta y que está trayendo de manera escalonada a otros temas. Hoy día han habido 500 detenidos, cosa que no ha pasado durante las protestas del 7 de diciembre al 23 de marzo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido de que la represión
que estaba a cargo de la señora Boluarte han sido desproporcionales, indiscriminadas, abusivas, casi como ejecuciones extrajudiciales o una matanza sin ningún tipo de escrúpulos. Eso es lo que ha dicho la Corte Interamericana. Los medios de comunicación, lógicamente, no quieren que tú te enteres de la verdad porque no quieren ellos perder su mermelada de todos los meses. Ellos lo que ven son sus negocios. Yo te lo dije hace mucho tiempo. Cuando empecé a trabajar de manera mucho más nacional en el Congreso de la República, me fui dando cuenta que cuando me atacaban mucho era no porque de pronto yo les cayera mal, sino porque yo iba a afectar sus intereses con las leyes de la AFP, los intereses no de los medios, sino de sus amigos, los grupos de poder que además les pagan publicidad y que te hacen una campaña de desprestigio que solamente la gente que no se informa, que no lee o que no contrasta y no genera un criterio propio les cree. El informe ha sido totalmente contundente. Han habido violaciones de derechos humanos. Ni siquiera, de pronto, se habla de que se ha tratado de reprimir o de dar un protocolo adecuado para manejar una protesta. Ojo, nadie en el mundo está expedito, facultado para utilizar armas en manifestaciones sociales. No existe. Por eso la Corte Interamericana ha pedido al Perú como Estado que le dé a conocer cuál era el protocolo del manejo de manifestaciones que tenían sus Fuerzas Armadas, ya que no han manejado, como se hace en otros lugares del mundo, armamento no letal. Aquí lo que ha pasado es muerte directa. Todas las muertes que han habido en Puno, y esto lo ha podido recabar la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, corroborado con las mismas investigaciones fiscales que aunque quieran taparlas, no van a poder porque la verdad, hermanos, es verdad, y así le pongas 1000 kilos de cemento, en algún momento como una raíz de abajo va a salir, porque la verdad es verdad, la verdad no la puedes ocultar. Todas las muertes que han habido en Puno, absolutamente todas, han sido por muerte por bala, ninguna ha sido de otra manera. Han matado gente que estaba participando en la marcha, pero también hay muchos muertos que no estaban participando en la marcha, lo que descarta absolutamente la teoría que ellos mencionaban, que decían de que la marcha ya se había pasado a un grado de extremismo terrorista y que ellos, cuando utilizaban una bomba lacrimógena y se defendían y mataban a una persona, estaban matando a un terrorista, porque eso en el país sí está permitido. Pero en definitiva, ¿qué de terrorista tenía esta niña de Andahuaylas de 14 años a quien le dieron un perdigón en el ojo? ¿Qué de terroristas tenía el señor que aquí en Lima estaba parado viendo la manifestación y le llegó una bomba lacrimógena en la cabeza y le reventó el cerebro? ¿Qué de terrorista tenía este joven de 16 años que su único delito fue cruzar la calle cuando ya no había manifestantes y ya no había personas del ejército? Solo cruzó la calle y le metieron 2 tiros. Entonces, estos videos que han sido tomados por privados, por terceros, casas aledañas, han sido contundentes para que la Corte Interamericana diga: la represión ha sido desproporcionada, indiscriminada, casi ejecuciones extrajudiciales que podrían determinar de que lo que ha habido en el país ha sido una masacre. Y en definitiva, así lo ha sido. 70 personas muertas en menos de 2 meses es brutal. No hay ningún país que tenga un alto grado de muertos y no hay nada que lo justifique. Sé que hay personas a quienes hay que simplemente ignorar, que dicen: ay no, pero eran terrucos, pues, ¿qué quieres? Que pueden tomar una pista, que pueden hacer esto. Entonces, si ellos toman una pista, nosotros nos vamos a quedar tranquilos. Ellos sí pueden afectar la propiedad privada, lo que ustedes quieran. Pero esas personas tienen derechos que se tienen que respetar. Así como cuando le respeta este gobierno, Otárola y Dina Boluarte, los derechos humanos que tienen esos extorsionadores. Así como este gobierno le respeta los derechos humanos a los violadores. Así como este gobierno demora en procesar la expulsión de los extranjeros que hayan entrado indocumentados. Yo lo dije hace unos días y el video se lo han bajado de todos lados. Recién hoy día, lo que yo dije el domingo, que puede el país, porque es constitucional y no es porque a mí se me ocurra. No. Después de haber estado en el Congreso, he aprendido a andar con esto de la mano.
con mi Constitución Política del Perú, a conocer de cerca el manejo del reglamento del Congreso. Y acá en la Constitución Política del Perú no dice en ningún momento que nosotros estamos faltando al orden constitucional si expulsamos a las personas indocumentadas de nuestro país, porque no tenemos cómo nosotros identificarlas, indocumentadas y todavía con el agravante de que están cometiendo un delito. Lo que ha pasado en nuestro país ha sido una suerte de masacre, ejecuciones extrajudiciales, muchos años de cárcel para Dina Boluarte. Ella sabe que no se va a librar. Ella sabe que la gente que ahora la está manipulando la va a dejar caer como cual títeres sueltas y se va a caer y se va a caer y se va a caer y nadie la va a salvar. Pero eso no va a pasar ahora, porque lo que ella va a enfrentar a lo largo de los años va a ser lo que jamás ningún político ha enfrentado, porque nunca hemos visto un genocidio de esa naturaleza. ¿Basado en qué? La Corte Interamericana ha hecho un estudio profundo de todo lo que ha pasado. Ha concluido de que hasta el día de hoy el país no se ha preocupado de tener responsables, de individualizar el delito. Y no lo han hecho no porque falten elementos de prueba, de investigación, sino porque no han querido. Porque todas las personas involucradas, la Fiscalía, la señora Boluarte, el Ministerio del Interior, los policías, los del Ejército, han querido hacer una suerte de espíritu de cuerpo y de tapar todo esto que internacionalmente es conocido y es sabido. Y han querido ellos hacer la larga para que no haya hasta el día de hoy un solo detenido. Y eso es lo que más ha llamado la atención a la organización internacional. De que hasta el día de hoy no haya una persona responsable, a pesar de que en los videos presentados se ve quién es la persona que está haciendo uso de su arma de reglamento para poder matar a una persona. Pero, sin embargo, las investigaciones están demorando porque la fiscal ha cambiado en estos meses 3 veces al equipo especializado encargado de realizar estas investigaciones. Pero no es lo único. Lo último que ha hecho la fiscal es centralizar un equipo especial que se va a dedicar a la investigación de estas 70 muertes, pero centralizado en Lima. Así el hecho haya pasado en Puno, en Andahuaylas, en Ayacucho, en Junín, en Pichanaki, en Arequipa, en Ayacucho, no importa. La investigación se va a llevar a cabo en Lima solo porque ellos han querido tapar de algún modo y protegerse entre todos, porque cuando esto se destape, cosa que yo tengo fe que va a pasar, se van a ir a la cárcel y no tienen de otra. No existe forma de que ellos salgan bien librados. No hay dinero en el mundo que haga que en el tiempo ellos paguen por sus delitos. Miren ustedes a la presidenta de Bolivia, que después de muchos años de haber estado en el cargo y de darse la gran vida, ahora terminó en la cárcel por los delitos y las muertes que habían ocasionado, que en número son mucho menor que los que ha hecho la señora Dina Boluarte con el señor Otárola, que en aquella oportunidad era ministro del Interior. El tema de base de ellos es que menciona en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Perú ha llegado a un nivel de racismo y discriminación bastante grande. Hay un tema de terruqueo que confunde mucho a la población porque tratan de utilizar la herida latente, porque el Perú le tiene mucho miedo al terrorismo. Todos los que hemos crecido en época de terrorismo sabemos lo letal, lo brutal, lo horrible que ha sido esa época, que esperemos jamás, nunca podamos volver a repetir como país, pero que cogen esta herida como el cuco que tienen los peruanos para poder restregárselo y tratar de dominarlos. Es lo que ha dicho la Corte Interamericana, y hay aún personas que creen en esta idea del terruqueo y del racismo agravado. Se ha puesto el ejemplo, por ejemplo, de la niña de Andahuaylas, no voy a decir su nombre porque apenas tiene 14 años de edad, es menor de edad, pero que en las protestas a ella le llegó un perdigón en el ojo. La trasladaron a Lima a una clínica especializada. Las manifestaciones que ha dado su mamá son realmente las que tú y yo conocemos todos los días en Perú, absolutamente discriminativas. ¿Cómo trataba las enfermeras, el personal médico de esta clínica especializada, que no vamos a decir su nombre porque ya va a ser pasible de sanciones incluso internacionales, a la mamá y a la niña por su forma de vestir y porque ellos venían? Obviamente a tu hija le metieron un perdigón, te vienes, no te cambias, acá hace un calor impresionante, ellos usan ropas bastante abrigadoras en Andahuaylas, pero les decían que eran unas apestosas, que antes de ir a la clínica deberían de bañarse, que eran unas sucias.
tanto que el doctor que atendió a la madre, cuando la madre no entendía muy bien lo que le explicaba, le dijo en un momento de frustración: yo no entiendo por qué han traído a su hija acá cuando ustedes no tienen dinero y esta clínica es solo para gente que pueda pagarlo. ¿Cuántas veces fue la ministra de la Mujer a visitarla? Ninguna. ¿Cuántas veces se presentó la presidenta, la hipócrita, diciendo: ay, que el pueblo peruano, que vamos a tender puentes? Bien hipócrita, porque las mujeres no lo somos así, no somos hipócritas. En realidad, nunca. A nadie le interesó. La madre se ha sentido tan acosada que ha tenido que llorar muchas veces por toda la discriminación que han hecho en contra de su hija, que no participaba en las manifestaciones, que le llegó un perdigón en el ojo, que fue una bala perdida, que nadie supo de qué se trata, pero en realidad eso es lo que sucedió. Y este testimonio de esta mamá, a quienes le decían que eran unas apestosas, que por favor se bañen antes que vengan, que aprendan a hablar español, que al menos traten ellas de entender, porque nadie va a estar explicándole de por qué les han llevado a esa clínica es para gente de plata y demás. Estas manifestaciones, estos testimonios, porque la señora hizo su denuncia en la comisaría por recomendación de un ángel, porque siempre en toda clínica y en otro lugar va a haber un ángel, y era una enfermera que les dijo que ellas no debieran de aguantar ese tipo de trato y que fueran a poner su denuncia. Lo hicieron en aquella oportunidad para que puedan recibir una mejor atención y sobre todo la preocupación de que atendieran a su hija en tratar de salvarle el ojito, que era el principal objetivo de esta humilde madre de Andahuaylas. Estas manifestaciones ya están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ha dicho de que en nuestro país existe pues un nivel de racismo increíble. Todos nosotros lo sabemos. Simplemente cuando leemos los comentarios en este vivo, en cualquier lugar, vamos a darnos cuenta del nivel de agresividad, de estigmatismo, de insulto que siempre tenemos. Y es porque si algo hemos hecho los peruanos, o algo han hecho con la educación de los peruanos, es convertirnos en enemigos, tanto que nosotros mismos sabemos que este dicho, que es bastante peruano, es que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Y esto es lo que debemos de cambiar en nuestros jóvenes, y debemos de tener culturas mucho más asiáticas, donde tú veas a un compatriota tuyo como tu hermano, para poder salir adelante, que jamás creas que esta persona te va a adjetivizar, te va a insultar, va a tratar de bajonearte o va a tratar de fregarte, sino por lo contrario, que veas a un peruano como una persona de cual mano te puedas agarrar con toda la confianza del mundo. Espero y sueño de que eso le llegue a las próximas generaciones, porque lo que vemos acá es un grado de racismo increíble, un grado de terruqueo sin ningún tipo de argumento. Es como si de pronto yo les dijera a todos ustedes, los que no piensan igual a mí, saldría insultándolos porque yo quiero tener la razón, y en realidad acá nadie debe de luchar por tener la razón, sino por tener todos nosotros criterio crítico, y en realidad es abrumador lo que ha pasado. Ellos dicen: en el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, al ser perpetradas por agente del Estado. La comisión concluye en su informe que las muertes ocurridas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, además de tratarse de múltiples privaciones de derecho a la vida, dadas las circunstancias del modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. Ellos han dicho de que claramente se ha identificado hasta 5 tipos de pedidos, entre ellos resaltando de que la población peruana y la gran cantidad de manifestantes en su mayoría deseaban lo que tú y yo deseamos: un adelanto de elecciones, una renovación de la clase política, porque el Congreso ya nos tenía hasta acá con todos sus gastos, y que hasta ahora lo siguen haciendo con todos sus viajes, y porque el presidente Castillo no tuvo el liderazgo que todos hubiéramos querido que tuviera, y que obviamente fue un acto desde su posición, un acto imprudente, generar un golpe de Estado, pero que quizás llevaba la voz de muchas personas, que era el cierre del Congreso. Y hablando de la ¿qué voz, opinas de las declaraciones de Cecilia García? ¿Cuántos años de cárcel crees que recibirá Dina la asesina por la masacre ocurrida en nuestro país? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.